Bien, buenos días a todos. Como decían mis alumnos, cuando me suelto de manos del manillar, me enrollo y no hay Dios que me aguante, ¿no? Entonces, para no mortificaros, me vais a permitir que os lea unas cuantas líneas en presentación del compañero y del amigo Paco, ¿vale? Perdónenme que lo lea, pero así no me enrollo, ¿vale? Bien, todos tienen ustedes esta invitación donde vienen todos los méritos del profesor Paco. Entonces, como tienen ustedes en la invitación a este acto el resumen del currículum de Paco, apenas habría que enfrentarse entretenerse en lo que es obvio, en su competencia profesional, de que dan fe sus numerosísimas publicaciones y la diversidad de temas y problemas de los que se ha ocupado en ellas. Se dice con frecuencia que lo que les gusta a los filósofos son las especulaciones y el lenguaje abstracto. No es este el caso del amigo Paco, porque Paco casi siempre se ha ocupado de problemas muy concretos de las sociedades modernas: el racismo, la moral sexual, el individuo contemporáneo, más todos los temas que constan aquí en esta invitación. Es un gran conocedor del pensamiento francés, en especial de la obra de Foucault y de Bourdieu, y especialista también en teoría y metodología de la historia y en sociología del conocimiento. Uno de sus últimos libros sobre sociología de la filosofía española, que lo tienen ahí, que es la filosofía española presente y herederos y pretendientes, es, desde mi punto de vista, el más importante desde mi punto de vista, es lo que creo que a Paco lo ha consagrado como filósofo. Tengan en cuenta ustedes que el momento en que se presenta esta obra, ahí habla de exactamente de la trayectoria de todos los filósofos y de la filosofía española. Es muy curioso porque Paco, en este momento, con lo joven que es, entra en contacto, digamos, con todo el pensamiento filosófico español, porque, claro, habla de la trayectoria de la filosofía y entonces ahí pues cada uno se ve retratado. ¿Qué ha dicho este tío de mí, no? Y el día de la presentación, pues Paco se ve ahí, invadido por todos los grandes popes de la filosofía y además de los más jóvenes, ¿no? Entonces, este libro, concretamente, ha tenido una excelente aceptación y crítica y se ha convertido en un libro ya de referencia clásica, ¿no?, sobre la evolución de la filosofía en España en las últimas décadas. Por otro lado, todos sus compañeros y alumnos conocemos su capacidad docente, la generosidad y responsabilidad con que ejerce la docencia. La capacidad de trabajo de Paco es envidiable. Es un trabajador entusiasta y riguroso. Riguroso sí, porque el rigor forma parte de su estilo intelectual. Sus escritos son exactos, precisos, claros, pero no faltos de pasión, la cual se manifiesta sobre todo cuando habla, y por eso en las clases, en las conferencias, no aburre nunca, anima, despierta el interés. Pero no me quiero referir solo a su competencia profesional, académica, filosófica. Me quiero referir también a su actitud y estilo personal. Yo admiro su sensatez, su cordura, su discreción, que son virtudes más raras de lo que pensamos y propia de gente madura y juiciosa. Y es animoso, cordial, afectuoso, asequible para todos, disponible siempre. Como ustedes sabrán, Paco sucedió en la cátedra de filosofía a nuestro querido y recordado Mariano Peñalver, del cual él se considera discípulo. Por supuesto, Paco no ha defraudado, está a la altura de lo que de él se esperaba. Y como Mariano, también Paco es un sevillano enamorado de Cádiz. Con ustedes, el profesor Paco Vázquez. Gracias. Bien, buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias, Juan, por esta presentación tan cariñosa y tan generosa por tu parte. Muchas gracias también a los compañeros de la Facultad de Ciencias y a Nicolás de la Rosa como organizador de este ciclo y a la señora decana que
que me ha recibido con tanta calidez. Mi intervención de este mediodía va a versar sobre un problema, digamos, conceptual, que tiene que ver con el uso de la categoría, una categoría problemática también por otros motivos, que es la categoría de homosexualidad. A mí me va a interesar acercarme a esta categoría de homosexual o de homosexualidad, en tanto plantea un problema más genérico, que es el problema del anacronismo en historia de la ciencia. Yo, una parte de mi carrera o de mi trayectoria se ha centrado en realizar investigaciones sobre historia de la sexualidad, donde me han interesado la historia de una serie de disciplinas, podríamos decir de perfil epistemológico bajo, como pueden ser la psicopatología, como puede ser la criminología o como puede ser la sexología, que es, digamos, en el seno de ese ámbito de disciplinas de perfil epistémico bajo, nada que tenga que ver con la física, con la biología molecular, son las que me han interesado y es donde se forja además la categoría de homosexual. O sea, el homosexual me va a interesar como concepto que ejemplifica un vicio relativamente extendido en historia de la ciencia, que consiste en proyectar categorías inventadas en fecha reciente, como puede ser la de homosexualidad, que ahora veremos, proyectarlas a sociedades alejadas de nosotros, bien en el espacio, estudiando a los bantúes, por ejemplo, de África. Entonces hablamos del error, como ahora veremos, del etnocentrismo, o bien proyectar la categoría, en este caso la de homosexual, a sociedades alejadas de nosotros, pero en el tiempo. Por ejemplo, y lo veremos con más detalle, a las sociedades del mundo antiguo, del mundo griego y romano. Hablar de los homosexuales en la Roma o en la Grecia antigua, que es el anacronismo. No obstante, me va a interesar también la reflexión sobre esta categoría, con ese título de los homosexuales no son como los champiñones, un título un poco de gancho, ¿no?, de atractivo. Me va a interesar también en relación con otro error conceptual o con otro vicio conceptual, este sí más común al campo de las ciencias naturales, propiamente dicho, que es el error, podríamos decirlo, del antropomorfismo, cuando, como ahora veremos, hablamos de cerebros homosexuales o de gen homosexual o de orangutanes homosexuales o de la drosofila melanogaster homosexual, por ejemplo, ¿no? Esto lo voy a tocar también, más teniendo en cuenta que estamos en la Facultad de Ciencias. Yo estoy muy contento de estar en este centro, porque además este tipo de público pues, me interesa especialmente, me resulta muy estimulante. Bien, he dicho que el problema que voy a tratar es un problema de orden conceptual. Aunque esta distinción puede ser muy básica y fácil de entender, voy a empezar con ella, la diferencia entre problemas empíricos y problemas conceptuales. Me voy a centrar, que es, digamos, el campo propio de la filosofía, en un problema conceptual. ¿En qué se distinguen los problemas empíricos de los problemas conceptuales? Bueno, los problemas o las preguntas empíricas, en principio, son preguntas sobre hechos que tienen lugar en el mundo y que pueden ser respondidas mediante el recurso a técnicas de investigación más o menos contrastadas. Por poner un ejemplo elemental, pues una pregunta empírica es ¿qué altura tiene esta ventana? Esto se puede responder recurriendo a una técnica de investigación empírica muy básica como es la medición. Sin embargo, junto a ese tipo de preguntas empíricas, de las que yo no me voy a ocupar en esta charla, existen otro género de preguntas que son las preguntas conceptuales, que tienen, digamos, mayor complejidad a la hora de abordarlas. Las preguntas conceptuales no versan sobre hechos, sino versan acerca de los conceptos que utilizamos para organizar, para estructurar nuestra experiencia, para organizar nuestra relación con el mundo. Si nos preguntamos ¿qué altura tiene esta ventana? Es una pregunta empírica, pero si nos preguntamos qué condiciones tiene que cumplir un objeto para tener altura, estamos ahí en una pregunta de orden conceptual. O por poner otro ejemplo, todavía más fácil desde el punto de vista intuitivo, si nos preguntamos cuántos granos de arena hay en un puñado, pues estamos en una pregunta empírica, podemos contestarla recurriendo a una técnica bastante básica que es la de contar. Podrá ser muy penoso el trabajo de contar el número de granos de arena que hay en un puñado, pero en fin, lo podemos responder mediante técnicas empíricas a esa pregunta. Sin embargo, la pregunta de cuántos granos de arena son necesarios para hablar de un puñado de arena nos remite a criterios de delimitación semántica más complejos a la hora de ponernos de acuerdo sobre ello. Uno puede decir, bueno, podemos hablar de un puñado de arena cuando hay más de uno, cuando hay pluralidad, cuando hay 2 granos de arena, o los que caben en un puño de tamaño medio. En fin, ahí entramos en otro tipo de discusión, otro tipo de argumentación. Cabe llegar a acuerdos, se puede argumentar en ese terreno, pero es un terreno más resbaladizo. Bueno, pues este terreno resbaladizo
que es propiamente el terreno del análisis filosófico, es en el que yo me voy a situar en relación, en este caso, con la categoría de homosexualidad. El terreno de las investigaciones o de las preguntas de orden conceptual. Me voy a referir a un error conceptual a través del ejemplo concreto de la categoría de homosexualidad. Nosotros, habitantes de las sociedades occidentales, nos hemos acostumbrado, para nosotros es obvio, nos hemos acostumbrado aproximadamente desde mediados del siglo XIX, que es cuando la psicopatología, la psiquiatría inventa la categoría de homosexual, y un poco después la de bisexual, y un poco más tarde todavía la de heterosexual. A partir de mediados del XIX, nosotros, habitantes de Occidente, nos hemos acostumbrado a clasificar y a identificar a las personas a partir de una faceta de su comportamiento, que es la conducta sexual. Y además, esa clasificación la realizamos a partir de las preferencias de pareja que tengan las personas. Es decir, distinguimos entre personas que prefieren parejas del mismo sexo, hablamos de homosexuales, personas que prefieren parejas de sexo distinto, hablamos de heterosexuales, y personas que prefieren alternamente parejas del mismo sexo o parejas de distinto sexo, y hablamos de bisexuales. Esa división, esa distinción se apoya en un criterio semántico determinado. Y es que lo determinante para clasificar e identificar a las personas es la identidad sexual del partener, la identidad sexual de la pareja. Esto no ha existido siempre, esto se inventa, se genera a partir de mediados del XIX, primero en los círculos de especialistas, obviamente, de expertos en el ámbito de la psicopatología, de la psiquiatría, en revistas especializadas, pero luego ese concepto se va a extender socialmente a través de instituciones como el sistema penal, el derecho, a través de la pedagogía, a través del estudio de la criminalidad, a través de los medios de comunicación, y de pronto personas que, en relación con la categoría de homosexualidad, personas que tenían la afición de tener relaciones sexuales con los de su mismo sexo, pero que no por eso se veían distintas. Es como hoy una persona que le gustan las patatas fritas, pero no por eso se considera teniendo una sensibilidad especial, ni teniendo un tipo de personalidad específico. Bueno, desde el momento en que se extiende a la categoría de homosexualidad, muchas personas que tenían afición por relacionarse con los de su mismo sexo, por tener relaciones eróticas con los de su mismo sexo, se empiezan a percibir como teniendo una personalidad peculiar, una sensibilidad especial, incluso un organismo especial, porque las teorías biológicas de la homosexualidad comienzan ya a finales del siglo XIX, o la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, de pronto aparece un personaje que antes no existía, que es el personaje del homosexual. Es como si ahora pues extendiéramos la categoría de patatófilo a aquellos que les gustan las patatas fritas y convirtiéramos al patatófilo en todo un estilo de vida, en todo un tipo de personalidad peculiar. Y la gente, esa categoría extendida a través de las instituciones, a través de los medios de comunicación, haría que mucha gente se reconociera en ella y se empezaran a ver a sí mismos de manera distinta. Y empezar a ver a los demás de manera distinta también. ¿Dónde está el problema en estas categorías de heterosexual, homosexual, bisexual? Consideramos que esas categorías representan las preferencias sexuales de la persona. Esto desde mediados del XIX. A eso le llamamos la orientación sexual. El problema es que tendemos a considerar que, de la misma manera que existen características naturales de las personas, como el color del pelo o como el color de los ojos, la orientación sexual está en el mismo estatus, pertenece a esa misma categoría natural. De la misma manera que una persona tiene un color del pelo determinado, tiene una orientación sexual determinada. Es decir, una figura, un concepto y un personaje que aparecen en unas condiciones históricas determinadas, las sacamos de esas condiciones históricas específicas y convertimos esa categoría en una especie de entidad natural. De manera que habría homosexuales, bisexuales o heterosexuales, como hay peras, como hay manzanas o como hay champiñones. De ahí el título de la conferencia. Es decir, lo que es una figura histórica lo convertimos en un carácter, en un rasgo natural. Claro, esto nos lleva, y luego lo voy a ilustrar con un ejemplo concreto, que es cómo se ve mejor, esto nos lleva a cometer un error categorial. Proyectamos una categoría referida
a unas circunstancias concretas, históricas concretas, la proyectamos bien a sociedades históricamente muy distintas, temporalmente muy distintas, y entonces decimos, por ejemplo, que los griegos eran muy tolerantes de la homosexualidad y que los homosexuales en el mundo griego y romano estaban muy aceptados. Eso se conoce con el nombre de anacronismo, es lo que a mí me interesa sobre todo por mis trabajos en el campo histórico, pero también una variante de ese error categorial es cuando proyectamos la categoría de homosexualidad a sociedades no distintas de nosotros en el tiempo, como dije antes, sino en el espacio. Y hablamos de bantúes homosexuales, o de maoríes homosexuales, o de papúes de Nueva Guinea homosexuales. Y finalmente, tercera variante de este error categorial, es cuando, y aquí hablamos en este tercer caso de antropomorfismo, es cuando proyectamos la categoría de homosexual y hablamos no de conducta homosexual, sino de homosexuales, incluso en especies distintas de la nuestra. Y así hay estudios sobre la Drosophila melanogaster, las drosofilas melanogaster, tan conocidas en el campo de la genética, de la historia de la genética, moscas de este tipo homosexuales, o orangutanes, nos dicen los etólogos, homosexuales, o incluso, luego haremos referencia con más detalle a esto, utilizamos la categoría de homosexualidad para predicarla de características inanimadas, de características puramente orgánicas. Hablamos de cerebros homosexuales, o hablamos de genes, del gen homosexual. Se ha identificado el gen homosexual, dicen los periodistas. Ya veremos que los biólogos no dicen eso. Pero los periodistas sí, lo mismo que los biólogos no dicen, los neurocientíficos no nos dicen que hay un cerebro gay o que hay el cerebro homosexual, pero los periodistas sí, y eso se extiende, además. Bien, para entender bien estos errores categoriales, voy a hacer referencia, concretamente sobre todo el que más me interesa es el del anacronismo, voy a hacer referencia, bueno, el anacronismo yo lo he representado ahí, una fotografía, que ven ustedes una batalla napoleónica y una señora con un vídeo, en medio de una batalla napoleónica. Eso es el anacronismo, cuando proyectamos fuera de sus circunstancias históricas a una sociedad distinta un artefacto material, como puede ser una cámara de vídeo. Recuerden aquellas películas de romanos, de Maciste y tal, que de pronto salía un gladiador con un Rolex. Ese es el anacronismo. Claro, existe el anacronismo material, pero existe el anacronismo mental o conceptual, que es al que yo me refiero. Vamos a ver, para entender mejor cómo funciona esto del anacronismo conceptual, en el caso de la homosexualidad, me voy a referir a cómo funcionaba, cómo se veían las conductas sexuales en una sociedad muy distinta de la nuestra, como es la sociedad griega y romana también en muchos sentidos, en el mundo antiguo. Existe un tópico, al que me he referido antes, muy extendido, según el cual los griegos, en la Grecia antigua o la Roma de la antigüedad, serán muy tolerantes con el homosexual. Se permitía, mucho más incluso que nosotros, la homosexualidad. De hecho, incluso se dice, bueno, incluso los griegos divinizaban la homosexualidad, como una relación erótica incluso superior, la homosexualidad masculina, superior a la relación erótica heterosexual. ¿Qué ocurre con este tópico? ¿Por qué digo ahí que es un tópico equivocado? Bueno, la historiografía de la cultura antigua más reciente y más competente nos indica que el problema es que en el mundo antiguo no existía el homosexual. No existía el personaje del homosexual. No solo que no existía el concepto. Claro, podemos decir, no existía el concepto de electrón, pero los electrones existían en el mundo antiguo, por supuesto. No existía, a lo mejor, el concepto de Everest, pero el Everest existía en el mundo antiguo. Ahora bien, en el caso del homosexual, no solo que no existiera el concepto, como ahora veremos, es que tampoco existía el personaje. Y son, bueno, pues ¿cómo? Es que entonces no había personas que tenían, en este caso varones, que tenían relaciones eróticas con los de su mismo sexo. Claro que había personas que tenían relaciones eróticas con los de su mismo sexo, pero no eran percibidas como homosexuales, como teniendo unas características peculiares. ¿Por qué? Porque los griegos clasificaban las conductas sexuales y los individuos según la conducta sexual de una manera completamente distinta a nosotros. Nosotros operamos con el criterio de que lo determinante en la identidad sexual de una persona es el sexo de la pareja, del partener. Si es igual, si es distinto, o si es alternamente igual o distinto. A los griegos eso les traía sin cuidado.
Para los griegos, tocalon, la belleza no tiene sexo. Eso les traía sin cuidado. Lo importante, que sí les importaba mucho a los griegos y también a la Roma antigua, era la posición que se ocupaba en la relación sexual. No el sexo de la pareja, sino qué posición ocupaba el individuo en la relación sexual. Si la posición era activa o era pasiva. Obviamente, si era activa o pasiva en el acto mismo sexual. Si penetraba o era penetrado. Pero también, en tanto que esa actividad o pasividad indicaban las características de la persona. El activo, el que ocupaba la posición de penetrar en el acto sexual, se suponía que era activo y viril. Estamos hablando de una sociedad donde la institución patriarcal era fundamental, era central, y por lo tanto la virilidad era el valor supremo. Pues viril se identificaba con activo. Viril se identificaba con activo, no con heterosexual, como quizás se identifica entre nosotros, sino con activo. Entonces, el individuo que ocupaba la posición activa en el acto sexual indicaba, de esa manera, que era activo en relación con sus placeres, con sus pasiones, que era capaz de gobernarlas, de administrarlas. El individuo viril era aquel que era capaz de dominar, ser activo en relación con sus pasiones, no se dejaba arrastrar. Las podía no renunciar a ellas, no estamos en el mundo cristiano todavía, no se trataba de renunciar, sino de administrar, de gobernar. El que ocupaba la posición pasiva, digamos, era el negativo de la virilidad. Si un individuo ocupaba la posición pasiva en el acto sexual es porque era incapaz de gobernar sus propios placeres y se situaba en el mismo nivel que los sujetos que se suponía que eran pasivos, como eran las mujeres, los menores y los esclavos. De asimismo, dominus, eran los latinos, necesitaba un señor, un varón. Entonces, la gramática, por así decirlo, con la que funcionaban, con la que estructuraban su experiencia los griegos antiguos y los romanos de la antigüedad, se descansaba en la división actividad-pasividad, no en la distinción homo-heterosexual. Por eso no existía el homosexual. Claro, ellos hablaban de activo-pasivo, y ya veremos que no tiene nada que ver con homo y heterosexual, activo y pasivo. Lo interesante de nosotros en los griegos, en esa especie de norma patriarcal de los griegos y de los romanos, era que el individuo, la relación que tuviera el individuo con sus placeres, no era una cuestión puramente privada o íntima. Para nosotros el sexo es una cuestión de intimidad. Para los griegos no. Para los griegos y para los romanos, la relación que el individuo tuviera consigo mismo en relación con los placeres, entre ellos los placeres eróticos, indicaba su posición en la vida pública. De aquí tenemos nosotros que aprender en algunas cosas, ahora veremos en qué sentido. Es decir, para los griegos, el individuo que era incapaz de gobernarse a sí mismo, que se dejaba llevar por sus placeres, entre ellos la codicia, era uno de los placeres, por eso digo que está muy de actualidad este patrón griego, el que era incapaz de gobernarse a sí mismo no podía participar, no debía participar en el gobierno de los ciudadanos, en el gobierno de los demás. No debería tener derechos políticos, por así decirlo. Porque si no es capaz de gobernarse a sí mismo, ¿cómo va a gobernar a los demás? ¿Cómo va a participar en la asamblea? Se equipara a las mujeres, a los esclavos y a los jovencitos. Es decir, el gobierno de sí, una cuestión para nosotros privada, tenía una proyección pública en el mundo griego y en el mundo romano. Pero es que además, en el mundo griego y romano, los placeres, los griegos hablaban de los afrodisias, para referirse a toda clase de placeres. Los griegos metían en el mismo saco los placeres eróticos, el placer de la comida, el placer de la bebida o el placer del dinero, la codicia. Claro, el individuo codicioso, que no es capaz de dominar esa pasión, era un afeminado, effeminatus. ¿Por qué? Porque no era capaz de dominar ese placer, esa pasión. El individuo glotón que se dejaba llevar por su pasión por la comida era afeminado también, era pasivo en relación con esos placeres. El individuo que se dejaba llevar por el placer con los muchachos era también afeminado. Pero el individuo que se dejaba llevar, siempre hablo de varones porque la ética en el mundo antiguo, desde luego en el mundo griego, era como el coñazo verano en sus tiempos, era cosa de hombre. El varón, el modelo por excelencia era el de la virilidad. Entonces, curiosamente, el varón que se dejaba arrastrar
por su pasión por las mujeres, el mujeriego, el Don Juan, que para nosotros, quitando a Marañón, etcétera, etcétera, para nosotros es un modelo de virilidad, de hombría, el más macho, porque le gustan más que nadie las mujeres. Sin embargo, para los griegos era afeminado. Y curioso también en cómo veían los griegos el arte del erotismo. Los griegos consideraban que si en el sexo oral, por ejemplo, en el sexo oral de un hombre con una mujer, si la mujer ocupaba el papel pasivo en relación con el varón, es decir, digamos, era la mujer quien introducía el pene del varón en su boca, eso no estaba mal visto, porque el hombre ocupaba la posición pasiva. Pero la inversa, lo que nosotros conocemos como cunilingus, estaba muy mal visto en el mundo antiguo, porque ahí el varón ocupaba una posición pasiva en relación con la mujer. O sea, era una gramática distinta de la nuestra, un paisaje mental, conceptual distinto del nuestro. En ese paisaje la figura del homosexual no estaba, no figuraba. Aunque visto desde fuera, decimos, bueno, lo que nos indica ese fresco pompeyano de la izquierda, o lo que nos indica esa moneda del periodo clásico, comienzo del periodo clásico de la Grecia antigua, expresan la homosexualidad. Claro, pero eso es nosotros con nuestras gafas de categoría y de formas de clasificación. Nuestro marco conceptual, pero el marco conceptual de ellos veía ahí otras cosas. Por ejemplo, en la moneda de la derecha diría, no, esta relación erótica sí es honorable, porque aquí el adulto ocupa la posición activa y el joven ocupa la posición pasiva. Lo que sería deshonroso es al revés. Claro, eran tolerantes con la homosexualidad. ¿Eso qué quiere decir? Porque para ellos ese no era el asunto. No reconocían al homosexual como un personaje, como hacemos nosotros. Entonces, ¿para qué nos sirve este paseo? ¿Para qué nos sirve este paseo por la antigüedad? Vamos a ver. Esto es. ¿Para qué nos sirve este paseo por la antigüedad? Bueno, este paseo por la antigüedad nos permite extraer una lección. Nos permite entender que las categorías de homosexual, heterosexual o bisexual no son simplemente etiquetas o copias que reflejan objetos naturales preexistentes, como las peras, las manzanas y los champiñones. Aquí el lenguaje no funciona así. No funciona igual cuando hablamos de electrones o de moléculas, luego veremos, o del funcionamiento del aparato digestivo, del saltamontes, donde ahí sí podemos decir que el lenguaje lo que hace es retratar entidades, objetos preexistentes. No funciona igual que cuando hablamos de homosexual, heterosexual o bisexual. En este caso, el lenguaje actúa no simplemente reflejando algo preexistente, sino que opera como un marco simbólico, también institucional. Fíjense que cuando hemos hablado de activo y pasivo, que era un poco la gramática parda de lo erótico en el mundo griego, ahí estaban implicadas instituciones, la institución del matrimonio, las relaciones entre los sexos, cómo se entendían, incluso el gobierno de la ciudad. Incluso el gobierno de la ciudad, activo, el individuo activo era digno de participar en el gobierno de la ciudad, pero si era pasivo no. Es decir, digamos que ese tipo de conceptos que se refieren a la experiencia sexual o a la conducta sexual forman parte de una trama a la vez simbólica e institucional que actúa no simplemente reflejando realidades naturales que están fuera, sino conformando realidades, produciendo realidad. Claro, cuando la psicopatología de mediados del 19, segunda mitad del 19, inventa las categorías de homosexual, heterosexual y bisexual, muchas personas que antes no se veían teniendo, porque el hecho de que tuvieran cierta afición, una identidad determinada, ni un tipo de personalidad determinado, se empiezan a ver de otra manera. A algunos eso les va a relajar bastante, en el sentido de que, bueno, no soy un monstruo. Esto es un tipo de identidad que existe, anómala, eso sí, en la medicina de la época, en la criminología, es una enfermedad, pero bueno, digamos, expresa una determinada sensibilidad, una determinada personalidad, que antes no existía. Por eso pongo el ejemplo en contraste del patatófilo. Si ahora extendiéramos, se escribieran artículos en las revistas científicas sobre el patatófilo como un tipo de sensibilidad especial y las instituciones empezaran a preocuparse de proteger a los patatófilos contra sus agresores o viceversa, de perseguir la patatofilia como un crimen, etcétera, etcétera, aparecería el patatófilo
como un personaje nuevo en nuestro escenario social, en nuestro escenario histórico. Entonces es curioso porque categorías como, en el caso de categorías como la de homosexual, heterosexual o bisexual, el lenguaje funciona no reflejando la realidad, sino produciéndola, articulándola. A esto yo le llamo, medio en broma, cuando en clase y tal, le llamo el efecto del cacao maravillado. Voy a explicar qué es eso del efecto del cacao maravillado. A algunos compañeros que están aquí, que tienen ya cierta edad, les sonará eso del cacao maravillado. A los más jóvenes no les sonará, a menos que lo hayan indagado, por eso lo voy a explicar brevemente. El cacao maravillado era una marca de chocolate que se anunciaba en la cadena Telecinco en los años 80, cuando la cadena Telecinco se puso en marcha. Claro, formando parte del anuncio y para, en cierto modo, darle cierto atractivo a ese producto que no existía, era solo una marca, se anunciaba con una serie de bailarinas de Telecinco que se hicieron entonces muy populares, que eran unas bailarinas brasileñas que salían muy ligeras de ropa, que eran las mamachicho, que anunciaban aquello, en fin, la cadena de Berlusconi, entonces. Entonces, claro, como el cacao maravillado como marca de chocolate se anunciaba con toda una serie de connotaciones eróticas, pues mucha gente se le creaba la necesidad, decían, bueno, a lo mejor sí, si tomo el cacao maravillado adquiero una serie de características, ¿no?, que connotadas por esas señoras. Entonces, mucha gente empezó a ir a los supermercados a querer comprar el cacao maravillado. Mire usted, eso no existe, esa marca no existe. Hasta que hubo un empresario que produjo el chocolate del cacao maravillado. Es un ejemplo anecdótico, si quieren, de cómo, en algunos casos, el lenguaje antecede a la realidad y acaba propiciando, al crear las necesidades del producto, en este caso, la construcción misma física del producto, que antes no existía. Pues con el homosexual pasa algo parecido a lo que ocurre con el cacao maravillado. Es decir, digamos, los especialistas inventan la marca primero circula solo en medios especializados, en medios de expertos, pero luego empieza a tener, a través del derecho, de la pedagogía, a tener una difusión social más amplia, a través de la literatura, hasta que cada vez más personas se hacen candidatos, se apuntan, digamos, a esa categoría. Y aparecen nuevos personajes. Esto está pasando continuamente. Lo vemos, por ejemplo, la figura del maltratador. Es también una construcción de este tipo. Eso no significa que sea ficticia. El sistema bancario, hemos nombrado a la bicha, pero el sistema bancario o la bolsa o la democracia parlamentaria son también inventos, hechos institucionales que se producen históricamente, pero no son ficciones. No es como los marcianos, hoy por hoy, o como las brujas, hoy por hoy también. Esto sucede en el caso de categorías como la de homosexual, heterosexual, que es posterior, y bisexual. Claro, si nos damos cuenta de cómo el lenguaje en estos casos funciona construyendo la realidad, nos daremos cuenta de que cuando observamos un cómic gay, por ejemplo, contemporáneo, y vemos una relación sexual entre dos hombres, y vemos una relación sexual entre dos hombres en la moneda esa que puse antes de la antigüedad griega, dos comportamientos que vistos desde fuera parecen iguales, homosexualidad, significan cosas completamente distintas en un paisaje histórico y en otro paisaje histórico. Confundir, colapsar esas diferencias es en lo que consiste justamente el anacronismo. Decir, bueno, esto es homosexualidad. No, mire usted, homosexualidad es lo del cómic, porque la categoría de homosexual funciona dentro de esa circunstancia histórica. Pero si la sacamos de ahí, es como el Rolex en las películas de Maciste, en las películas de Romano, de los gladiadores, un gladiador de pronto con un Rolex de oro. Claro, ese es el anacronismo. Vamos a adentrarnos ahora en este mismo error, pero en otro contexto. Vamos a entrar en el asunto espinoso, insisto, desde un plano conceptual, que es el que a mí me interesa, aunque desde el punto de vista empírico hay mucha discusión sobre esto, que es el de las explicaciones biológicas de la homosexualidad. Bien, claro, el ejemplo que hemos puesto antes de cómo se percibían y se codificaban en la cultura grecorromana las conductas sexuales, nos sirve muy bien para darnos cuenta de la enorme variabilidad histórica, de la enorme complejidad
que tiene la respuesta sexual humana. En una época con la partición activo-pasivo, o en la época nuestra con la figura del homosexual, que son como paisajes históricos completamente distintos. Es decir, la respuesta sexual humana está sometida a una variabilidad cultural de una enorme complejidad y de una enorme intensidad. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las explicaciones biológicas de la homosexualidad, y sobre todo más que en las explicaciones que dan los biólogos de la homosexualidad, en su circulación mediática, todavía más, se olvida esta complejidad y esta variabilidad histórica de la respuesta sexual humana. ¿Por qué? En el caso de la homosexualidad, porque se tiende a naturalizar lo que es una figura histórica, como el homosexual, se la naturaliza y se la convierte en una especie de rasgo de naturaleza, como el color del pelo o como el color de los ojos. La orientación sexual como rasgo natural. El homosexual como una categoría extrapolable no solo a otras épocas históricas, sino incluso a otras especies, o incluso a objetos inanimados, como puede ser el cerebro o como puede ser el sistema genético. Las dos explicaciones biológicas más interesantes, más solventes, que se han hecho, arrancan de comienzo de los años 90 sobre la homosexualidad, proceden por un lado del campo de las neurociencias y por otro lado del ámbito de la genética. En las neurociencias, el autor homosexual, por cierto, que se autorreconoce como homosexual, por cierto, más interesante es Simon Levy. Simon Levy es un biólogo anglo-norteamericano formado en Cambridge, luego en Harvard, que en el año 91 escribió un artículo, fue un bombazo, donde intentaba mostrar que, digamos, las estructuras de la morfología cerebral de los homosexuales tenían una característica distinta a la de los heterosexuales. Levy se apoyó en una población de individuos que se reconocían, esto es curioso, ya veremos, no una población escogida al azar, sino una población de individuos que se autorreconocían y autodeclaraban como homosexuales. Entonces, sometió a examen la morfología cerebral de estos individuos y detectó que en una zona, tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior, existía, digamos, un tamaño, él hablará de dimorfismo, el tamaño en las personas que se autodeclaraban homosexuales era menor de esa zona intersticial que en los que se declaraban heterosexuales. Más aún, que en los que se declaraban homosexuales su tamaño era más parecido al tamaño de cómo esa zona, las características que esa zona tiene en el caso de las mujeres que en el caso de los heterosexuales, de los varones heterosexuales, todo el tiempo varones. Esta es la investigación de Levy. La investigación de Levy ha sido discutida desde el punto de vista empírico porque se ha dicho que la técnica de medición que utiliza Levy, digamos, no es suficientemente precisa, que la determinación de esa diferencia, claro, medir, que tenemos personas que vienen del campo de la medicina, saben mucho más que yo de esto, medir la morfología cerebral no es como medir el marco de la ventana, evidentemente. Entonces, estamos hablando de, hubo también una discusión anterior sobre el corpus callosum, en el caso de las mujeres, si existía una determinada estructura cerebral distintiva de las mujeres respecto a los hombres. Estamos a veces hablando de estructuras muy difusas, de contornos difusos. Entonces, hay toda una discusión empírica sobre el planteamiento de Levy. Pero, en fin, este es uno de los intentos de explicar la homosexualidad. Claro, Levy dirá, no solo hay un correlato biológico, neurofisiológico de la homosexualidad, sino que además la personalidad homosexual, la conciencia que de sí mismas tienen las personas como homosexuales, se explica causalmente y de manera determinista por esa estructura biológica. La segunda investigación de referencia, año 93, un poco después, es la de Dean Hammer, que es un genetista norteamericano, que publicó en el 93 un artículo donde, a raíz de una investigación sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en la que era un especialista, detectó en el cromosoma X la existencia, no de un gen, como dice la prensa, el gen gay, no, una región de un gen que es el Q28 en el cromosoma X, que sería distintiva de los homosexuales. Hammer también partió de una población de individuos, no partió tampoco de una población al azar,
sino una población de individuos que se autorreconocían como homosexuales. Problemas empíricos en los que yo no voy a entrar. El descubrimiento de Hammer se replicó 2 veces en Estados Unidos, en laboratorios de Estados Unidos, pero la tercera vez en Canadá la contrastación falsaba, ese descubrimiento. Entonces, desde el punto de vista empírico también, a pesar de que se trata de una de las investigaciones o intentos de explicar biológicamente la homosexualidad más solvente, también desde el punto de vista empírico hay problemas. A mí en este caso lo que me interesan más son los problemas conceptuales y alguno metodológico que ha implicado en estas investigaciones. El primer problema conceptual, ya lo hemos señalado aquí, es que claro, para estos autores la homosexualidad es como un rasgo natural, como el color del pelo. ¿Sí? Porque ellos hablan no de conducta homosexual, que haya un correlato biológico de la conducta homosexual, sino que hay no solo un correlato, sino un elemento determinante biológico de la personalidad homosexual, que son 2 cosas muy distintas. No sé si ayer alguno vio la película de Kinsey, me ha venido, que le echaron en la 2, que viene muy al cuento. Kinsey precisamente dice, una cosa es la conducta homosexual, que está muy extendida, y el famoso estudio de Kinsey demostraba que es muchísimo más extendida entre los varones de lo que se piensa, y otra cosa es la identidad homosexual. Bueno, uno de los problemas de error categorial en estos casos es que estos autores proyectan una categoría y un personaje que surge en unas condiciones históricas determinadas, lo convierten en un rasgo de naturaleza. Naturalizan un artefacto histórico, por así decirlo. Pero después hay un error metodológico que no es moco de pavo, por así decirlo, y es que fíjense que estos autores no parten de una población escogida al azar para examinar, por ejemplo, su morfología cerebral. Cogemos una población de recién nacidos, o si no queremos decir, bueno, es que las conexiones neurales y la morfología cerebral cambian con la edad. Bueno, vamos a coger una población de adultos y al azar, y vamos a ver si aquellos en los que se detecta esa peculiaridad son homosexuales o no. Se puede incluso hacer una predicción, pero no es así como se hace. Es decir, curiosamente, Levé parte no de un hecho puramente biológico, parte de un hecho biológico filtrado por una autodesignación simbólica. Yo me declaro homosexual. Es decir, parte de un hecho simbólico e institucional, no parte de un hecho puramente biológico. En el caso de Levé y en el caso de Hammer exactamente igual. O sea, eso es, desde el punto de vista metodológico sería discutible, ¿no?, ese procedimiento. Oiga, parte a usted de una población, muestra escogida al azar, detecta tal y hace una predicción. Pues no es así. Otro error metodológico que han señalado otros biólogos, a los que ahora me voy a referir, tiene que ver con la interpretación que se hace del descubrimiento de ese correlato biológico. Dice, bueno, como hay un correlato en la estructura o en la morfología cerebral o en la genética de esta conducta o de esta identidad, esto significa que la base biológica explica de forma unívoca, causal, el tipo de personalidad. Claro, es que hay una interpretación, digamos, muy mecanicista de la relación entre lo biológico y el tipo de personalidad. Ese planteamiento determinista ha sido puesto en entredicho no por filósofos o por historiadores, sino por biólogos. Concretamente hay toda una línea que se conoce con el nombre de constructivismo social evolucionista. Aldo Poiani es quizá un biólogo de origen italiano, pero que desarrolla su obra en Australia, en una universidad australiana, y que tiene una obra que es Animal Homosexuality. Pone en entredicho, es quizá el autor más representativo de esa corriente, pone en entredicho esa especie de visión, digamos, causalista, determinista y biologicista que presentan tanto Levé como Hammer. Dice Aldo Poiani, vamos a ver, es verdad que la conducta homoerótica la podemos encontrar claramente en especies animales con comportamiento social, como pueden ser, por ejemplo, los grandes simios. Ahora bien, el problema es que esa conducta, en el caso de la especie humana, es filtrada por un entorno simbólico y por un entorno institucional que le presta una enorme variabilidad social y variabilidad histórica, como puede ser el sistema activo-pasivo que vimos, la configuración grecorromana o la nuestra, que son completamente distintas. Entonces dice Aldo Poiani, lo que tenemos que hacer es no oponer frente al biologicismo de Levé y de Hammer, no oponer un planteamiento culturalista que diría que la homosexualidad es puramente una cuestión de
el medio cultural, una pura construcción simbólica, por así decirlo. No se trata de oponer el culturalismo al biologicismo. Hay un correlato biológico. El problema es que la plasticidad de la morfología cerebral, de las conexiones neurales en la especie humana, se filtra por unas relaciones que no son de determinismo causal unívoco, sino de interacción con un entorno simbólico, un entorno institucional, que hace que en la especie humana la respuesta sexual tenga una gran complejidad y una gran capacidad de transformación. O sea, el problema es encontrar las fases biológicas, dice Pony, que convierten a la respuesta sexual de la especie humana en algo tan complejo, tan cambiante. No se trata de decir que no pertenecemos a la biosfera, como pasa muchas veces con mis colegas filósofos que tienen el vicio enquistado del idealismo, por así decirlo, y establecen una especie de corte entre naturaleza y cultura. Nosotros somos biosfera. Ahora bien, somos biosfera, pero dentro de esa pertenencia biológica estamos también filtrados por otros elementos. Para entender mejor y profundizar un poco más en esta cuestión del estatuto, qué estatuto tiene el concepto o la categoría de homosexualidad, y para que nos podamos amueblar bien nuestros conceptos, son muy útiles dos criterios semánticos, porque estamos en el campo de las investigaciones conceptuales y no empíricas, como dije antes, que suministran dos filósofos anglosajones dentro de una corriente que es la filosofía analítica, los dos vivos, que son John Searle, que es un filósofo norteamericano, y Ian Hacking, que es un filósofo canadiense. John Searle, haciendo referencia, esto se puede aplicar perfectamente al caso de la homosexualidad, dice, bueno, vamos a ver, existen dos clases de hechos. Por un lado tenemos hechos naturales o hechos en bruto, como puede ser los latidos del corazón, o como puede ser el movimiento de las moléculas en un gas. Y por otro lado tenemos hechos institucionales, como puede ser el funcionamiento de nuestro sistema bancario, más o menos lamentable, o como puede ser la bolsa, o como puede ser la democracia parlamentaria. Bueno, pues la homosexualidad pertenecería al grupo no de los hechos naturales o en bruto, sino de los hechos institucionales. Es decir, el homosexual sería una entidad más parecida a la bolsa o al sistema bancario que al electrón o al Everest. Entonces, Searle hace una partición. Dice, según su modalidad de existencia, esto es lo que significa la palabra ontológico, que es una palabra filosófica. Según su modo de existencia podemos distinguir entidades en las cuales no tiene ningún efecto de transformación nuestro lenguaje y nuestras instituciones, como el Everest, como el electrón o como los genes. Y por otro lado, podemos distinguir entidades que están construidas a partir de nuestros sistemas simbólicos y al mismo tiempo institucionales, como los cheques bancarios o como la homosexualidad. A las primeras entidades, que son independientes de nuestro lenguaje y de nuestras instituciones, Searle las denomina entidades ontológicamente objetivas. Y a las otras entidades, como el homosexual, como el sistema bancario, como la bolsa, claro, dice uno, bueno, el sistema bancario es natural, es como el aire que respiramos. No, mire usted, no existía el sistema bancario en la Grecia antigua, ni siquiera en la España de Felipe II existía el sistema bancario. Es una construcción institucional y también lingüística, claro. Un cheque, nosotros firmamos un cheque, esa realidad no solamente física, porque pues si no entenderíamos nada, un piel roja, un bantú que viniera aquí, nos viera allí, que entregamos un papelito y nos dan dinero, ¿esto qué es magia o qué es esto? Claro. Bueno, pues existirían entidades ontológicamente objetivas, como esas que he dicho del electrón, etcétera, etcétera, y entidades, según Searle, ontológicamente subjetivas. Ese es un plano de distinción. Pero claro, uno puede decir, bueno, entonces el homosexual es una ficción, porque como es un invento, a veces se interpreta mal esto. Se dice, bueno, es un invento, significa que es una ficción, como los marcianos, o como las brujas en nuestro tiempo. No, mire usted, aquí es pertinente una segunda distinción que hace Hacking, que es una distinción no ontológica, que se refiere a modos de existir, cómo existen las entidades, subjetivas, objetivas, sino una distinción epistémica, que se refiere a cómo construimos nuestras predicaciones sobre esas entidades. No cómo se dan esas entidades, sino cómo predicamos sobre ellas.
Y dice Searle, dice, hay entidades sobre las cuales nuestras predicaciones no son contrastables con los hechos, no son contrastables empíricamente. Por ejemplo, Pepe fue abducido por un habitante de Andrómeda. Esa proposición no es contrastable con la realidad empírica. Luego, entonces, es epistémicamente subjetiva. El fenómeno de la abducción por marcianos es un fenómeno epistémicamente subjetivo. Ahora bien, Pepe se declaró homosexual o Pepe tiene preferencias homosexuales, ese hecho es epistémicamente objetivo. ¿Por qué? Porque lo podemos contrastar empíricamente. Exactamente igual como nuestros predicados sobre los electrones o nuestros predicados sobre el Everest o sobre los latidos del corazón. Esa es una distinción que hace Hawking que como ordena bastante las cosas, ¿no? Porque dice uno, bueno, entonces si el homosexual es un invento, entonces ¿qué es? ¿Un cuento chino? ¿Que es como los marcianos y tal? No, espere usted. No existen homosexuales, entonces, sí existen, lo que pasa es que existen como el sistema bancario, que desde luego existe. No es ficticio, existe igual que el sistema bancario. Una vez que es construido a través del lenguaje, a través de las instituciones, pasa a ser una figura de nuestro paisaje institucional, no de nuestro paisaje natural. Habría un paisaje natural y un paisaje institucional. Bueno, esta distinción, esta especie de mapa que hace Searle, se complementa bastante bien con la que hace Ian Hawking, que es un filósofo de la ciencia, historiador de la ciencia, muy interesante, que hace una diferenciación, en este caso no de entidades, como Searle, entidades y predicaciones sobre entidades, como Searle, sino una distinción entre conceptos. Esto es muy interesante. Dice Hawking, podemos reconocer en nuestro lenguaje, y en el lenguaje de la ciencia, la existencia de tres clases distintas de conceptos. En primer lugar, podemos hablar de conceptos indiferentes. Los conceptos indiferentes son aquellos que no tienen ningún efecto conformador, productor, en relación con las realidades que designan. Por ejemplo, el electrón. Por ejemplo, los latidos del corazón. Yo a los latidos del corazón le puedo llamar de otra manera, pero el hecho de que yo cambie la manera de llamarlos no varía el ritmo de los latidos del corazón. Son inmunes a nuestro lenguaje. Son conceptos que hacen referencia a objetos inmunes a nuestro lenguaje y a nuestros cambios conceptuales. Las moléculas de un gas no se mueven de una manera distinta porque yo las llame de otra manera. Son objetos inmunes a nuestros cambios conceptuales y los conceptos que designan esos objetos los llamamos indiferentes. Indiferentes porque no afectan a los propios objetos. Claro, aquí Hawking sale al paso de muchos trabajos en lo que se llama teoría posmoderna de la ciencia, que hablan de la construcción social de todo. La construcción social del gen, la construcción social del electrón, como si fuera el homosexual, como si los electrones o los genes fueran como el homosexual. Mire usted, ¿no? Un invento histórico y tal. No, mire usted. El gen, el Everest, todo eso se sitúa dentro de una familia de conceptos que son los conceptos indiferentes. Luego hay una segunda clase de conceptos más complejos, que son los conceptos interactivos. Esos conceptos, al difundirse institucionalmente, derecho, etcétera, etcétera, hicieron que empezaran a surgir personajes nuevos. Lo mismo ocurre, o lo mismo ha sucedido más recientemente, por ejemplo, con la categoría de maltratador. Señores que eran unos desalmados, o incluso socialmente, que tienen crímenes pasionales, hasta no hace mucho, lo que nosotros consideramos maltrato como figura jurídica era considerado, entraba dentro de la categoría de crímenes pasionales, se metía en ese saco. Entonces la figura del maltratador, que hoy es un objeto de artículos de psicología, de textos criminológicos, de instituciones destinadas a la reeducación de maltratadores, ese objeto maltratador, como la bolsa, como el sistema bancario, el concepto que lo designa es un concepto interactivo, porque la puesta en marcha de ese concepto a escala institucional ha producido ese personaje que antes no existía. Hasta el punto de que muchos hombres dicen, yo soy un maltratador. Se ven a sí mismos como maltratadores. Lo mismo la mujer maltratada. O, por ejemplo, este niño que travieso es, comete muchas travesuras. ¿Ves? Es un niño muy travieso, siempre ha habido niños traviesos. A partir de un determinado momento, la psicología, la pedagogía, el sistema escolar, las asociaciones de padres, empiezan a hablar del hiperactivo. La personalidad hiperactiva. ¡Pum! Aparece un personaje nuevo. O sea, aquí estamos hablando de conceptos no como el electrón,
sino de conceptos que configuran la realidad a la que se refieren. Las realidades, por lo tanto, no son inmunes a los cambios conceptuales. Cambian los conceptos, cambian, aparecen realidades nuevas, que antes no existían. Claro, esto no vale para el electrón. Es que el concepto de electrón no aparece hasta la física... No, mire usted, pero había electrones. Lo que pasa es que el concepto no se elaboró hasta después. Lo que hay es una construcción del concepto, pero no del electrón. Pero en el homosexual no solo al construirse el concepto se construye el personaje, en estos casos. Es como si la difusión del concepto diera lugar al personaje, como el cacao maravillado. Volviendo al ejemplo de antes. Y finalmente, bueno, un paréntesis, lo que he dicho antes de las explicaciones biológicas de la homosexualidad y de esa especie de determinismo de Lebeo o de Hammer, no es muy distinto de los intentos de explicar, en este sentido, biológicamente la homosexualidad que hubo desde mediados del XIX. Desde mediados del XIX hubo, digamos, dos paradigmas importantes hasta el primer tercio del siglo XX para intentar explicar biológicamente la homosexualidad. Uno de los paradigmas procedía del ámbito de la neurofisiología, del estudio del sistema nervioso. Se consideraba que el sistema nervioso del homosexual era una degeneración, una especie de regresión evolutiva respecto al sistema nervioso de la persona normal. Esa fue una de las tentativas y se buscaba, pues, identificar el sistema nervioso de las personas homosexuales como degenerados. Y la otra tentativa venía de la endocrinología, que es posterior. Ahí Marañón ocupó un papel de primer plano, que es el intento de explicar la homosexualidad como una regresión en los procesos de diferenciación hormonal. Aparece la categoría de intersexualidad. El homosexual sería una figura de la intersexualidad. Una especie de detención en el desarrollo o de regresión en el desarrollo del proceso de diferenciación hormonal. Claro, esas explicaciones biológicas, la crítica que yo, desde un punto de vista conceptual o metodológico, he indicado, he sugerido antes, no tiene ninguna implicación, digamos, ideológica o política. Si no se trata de criticar las explicaciones biológicas de la homosexualidad porque sean homofóbicas. No, esto es importante señalarlo. Las explicaciones biológicas de la homosexualidad en principio son polivalentes desde el punto de vista ideológico o político. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos, por ejemplo, en cómo los psiquiatras nacionalsocialistas en los años 30 tipificaban la homosexualidad en Alemania. Había una corriente de psiquiatras que decía que la homosexualidad era un vicio, era algo adquirido, ni era innato ni era congénito, sino algo adquirido, y que por lo tanto eran culpables los homosexuales y se les debía de castigar. Corregir, pero en muchos casos esto era imposible, había por lo tanto que castigarlo. Todas las famosas estrellas rosas y los campos de concentración y de exterminio de homosexuales. Pero otra opción dentro de la psiquiatría nazi alemana sostenía que no, que los homosexuales eran biológicamente, tenían un organismo homosexual, por su sistema nervioso, por características hormonales. Estos autores decían que también había que exterminarlos. ¿Por qué? Pero mire usted, si es que no son culpables, no es un vicio. Da igual, pero las cucarachas no son culpables de serlo y las eliminamos. Con la misma argumentación, sea desde un punto de biologicista o no biologicista o culturalista, se podía justificar el exterminio de la homosexualidad. Por eso digo que es polivalente ideológicamente. Simón Levé es homosexual y piensa que su teoría o su explicación neurofisiológica de la homosexualidad ayuda a que socialmente se considere la homosexualidad como una variación, no como una patología, sino como una variación. Los sociobiólogos, que intentan también dar una explicación de la homosexualidad a escala no de individuos, sino de población, consideran que desde el punto de vista adaptativo, desde el punto de vista de la selección natural de la especie humana, la homosexualidad, los homosexuales, digamos, son funcionales. ¿Por qué? Porque actúan como elementos protectores de las personas mayores. Se quedan con las personas mayores, entonces tienen una función, digamos, favorable para el mantenimiento de la especie. Con lo cual, es decir, se pueden dar explicaciones biológicas de la homosexualidad con un sentido ideológico, digamos, progresista, a favor de los derechos de los homosexuales, y se pueden utilizar las explicaciones biológicas de la homosexualidad para justificar el exterminio de los homosexuales. Es decir, no se trata de criticar la investigación biológica de la homosexualidad por homofóbica. Es curioso, sí, que las investigaciones biológicas siempre hablan de la homosexualidad, sobre la homosexualidad masculina. Hay un sesgo ahí de género muy curioso, ¿no? Nunca de la femenina. Bueno, volvamos. Esto lo tenía que haber dicho antes, pero en fin, me ha venido ahora.
Ya hemos diferenciado conceptos indiferentes según Hacking y conceptos interactivos. La tercera clase es la más espinosa de conceptos. Yo voy a poner un ejemplo controvertido. Dice Hacking, existen una tercera clase de conceptos que podemos decir que son híbridos. Los conceptos híbridos son ambivalentes. Por un lado, actúan conformando la realidad a la que se refieren, pero por otro lado, hacen referencia a realidades que son, en cierta medida, independientes de nuestro lenguaje y de nuestras instituciones. El ejemplo que pone Hacking, ejemplo espinoso, es el de la esquizofrenia. Hoy sabemos que muchas variantes de esquizofrenia, y se ha detectado perfectamente, tienen un correlato genético. Esto convertiría la esquizofrenia en una categoría indiferente. Ahora bien, dice Hacking, el cambio en el concepto psicopatológico de esquizofrenia y el cambio institucional de tratamiento de la esquizofrenia cambia también la forma en que los esquizofrénicos, sus familiares, perciben a este sujeto y pueden, por lo tanto, transformar su manera de ser. Transformarlo y cambiarlo. Es decir, la esquizofrenia es, por un lado, independiente, inmune a nuestro lenguaje, a nuestros sistemas simbólicos institucionales, pero por otro lado no es completamente inmune. No es completamente inmune. Sería un caso de concepto híbrido, donde habría esta especie de ambivalencia. Bien, con esto termino mi exposición. Podía ponerse otros ejemplos sobre los que yo he trabajado, voy a indicar algunos simplemente, por ejemplo, el sadomasoquismo. La categoría de sadomasoquismo la inventa un psiquiatra germano, Sacher-Masoch, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y sirve para designar a aquellas personas, también un tipo de personalidad, aquellas personas que se excitan con el dolor, con el dolor que sufren. Tienen excitación sexual, excitación erótica, con el padecimiento, con el dolor. Claro, muchos historiadores han dicho, bueno, vamos a ver, cuando estudiamos, nos encontramos, por ejemplo, en la historia moderna de España, muchos casos que juzgaba la Inquisición era de curas, había curas que eran juzgados por la Inquisición, que se llamaban curas solicitantes. Los curas solicitantes eran sacerdotes que aprovechaban el momento de la confesión para tener relaciones eróticas con las penitentes. Algunas veces esas relaciones eróticas, que han estudiado los historiadores en España, era toda una categoría inquisitorial, cura solicitante, implicaban también la flagelación. La flagelación. Claro, los historiadores ven esto y dicen, claro, esos curas que se excitaban flagelándose eran sadomasoquistas. Anacronismo. ¿Por qué? Ahí tenemos el reloj en el gladiador. ¿Por qué anacronismo? Si uno lee los textos de medicina hipocrática de la época, encuentra que se aconseja como terapia, curiosamente, para curar problemas de impotencia, porque estimula la circulación de la sangre en los riñones y tal, la flagelación. Entonces, lo que para nosotros es un indicio patológico, que es la excitación sexual vinculada a la flagelación, era una terapia en las sociedades en las que funcionaba esa medicina. Ahora, este es un ejemplo muy claro también de ese anacronismo. También me he encontrado, pero esto sería ya un poco largo, el problema de usar la categoría de transexualidad para proyectarla a las descripciones que se hacen de cambios de sexo en el siglo XVI y XVII, que es un tema que yo he estudiado bastante a fondo, que también se produce este mismo efecto. Es decir, aquí es importante tener en cuenta que en el caso de las categorías interactivas, no en el caso, evidentemente, de las categorías indiferentes de Hacking, nuestro comportamiento es inseparable del lenguaje y de las instituciones. No lo podemos considerar como un rasgo de naturaleza. Entonces, y esto último es lo único que voy a leer, percibían esos comportamientos. Lo contrario nos conducirá al infierno del anacronismo, que es el peor pecado en el que puede incurrir el historiador. Muchas gracias. Bien, si hay alguna pregunta o algo que le haya llamado la atención o observación. Yo me gustaría decirte una cosa. Sí, sí. Me lo he pasado realmente grande con tu Me alegro mucho. sinceramente no me lo esperaba. Y te agradezco notablemente porque realmente he aprendido un montón de cosas y realmente todo este tipo de cosas algunas veces cambia la manera en la que percibes y ves algunas cosas. Te lo agradezco notablemente. Yo agradezco a vosotros el interés. Creo que el título no hace justicia a tu exposición. Ya. Lo digo de verdad porque yo lo cambiaría realmente.
No, esto es otra historia que sí tiene que ver con la ciencia y que tiene que ver con un montón de cosas. Así que enhorabuena a ti y a los que han decidido poner esta conferencia en esta presencia científica, de verdad, te lo digo. Sinceramente no sabría qué preguntar porque ha quedado medianamente claro. No ha habido ninguna exposición en la que no haya tenido dudas, no tengo dudas de las cosas. Me ha tenido totalmente atento durante casi una hora. Pues, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Domingo, porque, claro, a los filósofos una de las cosas que nos reprochan los compañeros de ciencia muchas veces, compañeros, que todo lo que es claro lo ponemos confuso. Entonces, que la claridad, decía Ortega, que es la virtud de la filosofía. Es verdad que el título tenía un poco una función de marketing, como lo del cacao maravillado un poco, es decir, era un poco para enganchar, como que no son como los champiñones, un poco iba por esa línea, pero es verdad que es un poco frívolo, no se corresponde con el tono de la conferencia, eso es verdad. No, no tanto eso, sino que no identificas de qué va la Sí, conferencia, claro. ¿no? Sí. Vamos, yo sinceramente vengo porque me gustan las presencias científicas, todas me han enseñado cosas, pero esto no lo hubiera elegido. Claro, por el título, claro. Yo al revés, conmigo el marketing ha funcionado. Ha funcionado, bueno. O sea, este título digo, ¿esto de qué va a ir? Y digo, pues me acerco. O sea, para mí el título me parece un gancho muy positivo, la verdad. ¿Y de qué campo viene? ¿De qué? Del Casen. Ah, del Casen, bien. Eso quiere decir cualquier cosa, nadie sabe Claro. lo que es el Casen. Bueno, sí, eso es como nombrar. No, ¿de qué tipo eres? No, es que Sí, de ciencia del mar. De Casen tiene varios. Casen es muy variopinto. que viene a ser para Sí, sí. No es que me interesa ver un poco quién. ¿Quién Claro. llama la atención? Vamos, yo hay otras veces que veo los cartelitos y veo de qué pone que es la Claro. conferencia como tal, y la verdad puede ser un tema muy concreto, con lo cual, si no me llama la atención no vengo, pero esto como era así. Claro, yo tenía duda, digo, pongo un título más neutro, pero el anacronismo, pues eso puede quedar como más. Llamar menos la atención. El problema de este tipo de títulos es que puede sonar o a frívolo o no saber efectivamente de qué me van a hablar. ¿Esto qué es? Uno que viene de filosofía, aquí un nota que viene de filosofía, hablarme de una cosa aquí un poco extraña. Pero sí me interesa saber en qué nicho puede interesar, qué nichos disciplinares ecológicos puede interesar este tipo de cosas, ¿no? Hombre, sería interesante los médicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que podría, o psiquiatras, ¿no? Pero no son, está aquí Manolo, pero el campus es de Cádiz, ¿no? La experiencia que tengo esta fue en el servicio militar, efectivamente estuve en psiquiatría y tuve que hacer la historia bíblica de un chico homosexual. Interesante. Yo aprendí muchísimo, en el sentido de que lo que me encontraba yo allí delante no era ni un hombre, más parecido a una mujer, con todos sus sentimientos, con todas sus esperanzas, con todo su amor, con todo eso. Y yo me impactó enormemente porque lo que estaba allí era una figura de un hombre metido en un sistema muy rígido, pero con una mentalidad que era explosiva, totalmente distinta. También un punto que el que trató de hacer eligiendo Sí. a los homosexuales para hacer un estudio puramente anatómico, en cuanto al tamaño, no cumplía los requisitos de plausibilidad. Y tú tienes que hacer un estudio al azar, Claro. no de esa forma seleccionando precisamente ese grupo de la población. Estaba fatal. Estoy queriendo ver lo que quiero ver. Es que, claro, La posición epidemiológica era deleznable. es muy curioso eso, porque son personas, la población de referencia son personas que se declaran homosexuales. Y dices tú, bueno, entonces esto ya está un poco trucado. ¿No? Paco, me ha encantado No, muchas gracias. Sí, había. Bueno, para mí ha sido un placer escucharte, independientemente del tema. Yo creo que la claridad con la que hablas era la primera vez que te escuchaba y para mí ha sido un placer. Pues muchas gracias. Hay un doctorando mío que está trabajando sobre comparando la visión la categorización que de la homosexualidad hacían los psiquiatras en la época de Franco, comparándola con la psiquiatría portuguesa, salazarista. Los psiquiatras portugueses eran más positivistas que los españoles. Los españoles estaban en la carga religiosa, la psiquiatría española de los años 40, incluso ha entrevistado también psiquiatras militares de la época y homosexuales también de la época, también están vivos. Entonces es curioso, sí, Vallejo Nájera, por ejemplo, era una de las figuras de la psiquiatría entonces,
hace mucha referencia a Santo Tomás, utiliza el concepto de contranatura y tal, mientras que los portugueses en eso son bastante más positivistas, comparando los dos registros, ¿no? Eso pasa como con la cuestión sexual en la época de Franco. Díaz López Ibor. Después de Villa Marquesa, Vallejo Nájera. y empezaron a entrar las técnicas de Master y Johnson, que ya era una cosa muy distinta. Claro, eso era el conductismo, eso era la introducción del conductismo. Estos eran, veniendo de una formación alemana muy organicista, muy biologicista. Kraepelin, de esa psiquiatría, ¿no? Sí, Rafael. Bueno, Paco, no solamente es un placer escucharte, sino también leerte, hablar contigo. Yo también de verte hace tiempo. En alguna medida. No sé, a ver, relación a mí, es que tengo en la cabeza una sentencia que se ha convertido en jurisprudencia, una sentencia que se hizo en Argentina, donde unos padres le nace un niño hermafrodita. Sí. Tú la conoces más o menos, ¿no? Y entonces están tratando de ver, claro, de determinarle el sexo, si varón o hembra, ¿no? Y lo estudian con los médicos, hasta que los médicos lo llevan realmente a un juez, ¿no? Que este juez hace una sentencia de por encima de 100 páginas, que son 120 y tantas páginas, donde establece unas categorías de sexo, ¿no? El sexo cromosómico, el sexo biológico, el sexo social, el sexo aparente, y bueno, y una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Claro, a mí siempre me ha llamado la atención en que, claro, es que los límites no son siempre tan cortantes, ¿no? Claro, una cosa es el sexo aparente, ¿no? Otro es el sexo social, claro, cromosómico. Relacióname un poco con bueno. este tema y el tema de la transexualidad. Esto es para otra conferencia, porque es un tema que he estudiado. Yo he estudiado la homosexualidad, pero también me ha interesado mucho el hermafroditismo, la historia del hermafroditismo. Incluso lo he trabajado incluso más. Entonces, vamos a ver. Efectivamente, uno aparentemente dice, bueno, está muy claro la diferencia biológica de sexo. El sexo cromosómico. Claro, el sexo cromosómico se empieza a utilizar los test genéticos para determinar, con muestras de la mucosa bucal, etcétera, etcétera, test cromosómicos a partir de los años 40-50. Pero claro, el sexo cromosómico no siempre nos permite determinar la identidad del individuo, porque existe el Klinefelter, no sé si hay personas que vienen de genética, personas que nacen XXY, entonces cromosómicamente, ¿esto qué es? O el síndrome de Turner, que nacen X0, ¿esto qué es? Bueno, pero existe también el sexo hormonal, pero existe también el sexo gonadal, que durante mucho tiempo el tejido gonadal, el análisis del tejido gonadal hasta la endocrinología, hasta el estudio de las hormonas, era el criterio desde finales del 19, de Klebs, hasta los años 30 era el criterio que se utilizaba principalmente. Pero existe también el sexo de la anatomía genital y existe también el sexo psíquico y social. Y no siempre casan todos. Entonces, claro, el espectro de confusión es enorme, hasta el punto de que hay una bióloga feminista que se llama Anne Fausto Sterling, norteamericana, que dice que los dos sexos convencionales que conocemos son estadísticamente los más probables, varón y hembra, pero dice, pero hay otros tres. El Klinefelter, que es otra categoría, el Turner, que es otra categoría, y el ovotestis, que es rarísimo, que es, digamos, la conjunción perfecta de tejido gonadal masculino-femenino, aunque cromosómicamente puede ser varón o hembra, que es otra categoría. Y no podemos considerar que sean patológicas, tampoco, porque son personas que pueden hacer su vida normal en los demás. Los problemas que pueden tener vienen de cómo lo ven los demás. Claro, de que nosotros trabajamos con un modelo muy dual, completamente dual, dicotómico. Pero no hay dos sexos, dice ella. Una cosa un poco como que no hay dos sexos, hay 5. ¿Cómo? ¿Qué me dice usted? Claro, hay 5, lo que pasa es que los más extendidos son 2, los 2 convencionales. Claro, eso es un tema, la intersexualidad, los hermafroditas y las dificultades cuando se ve de cerca el asunto, porque dice uno, bueno, pero Klinefelter es muy raro, Turner, pues no es tan raro. Pueden ser, estas situaciones de intersexualidad las podemos encontrar estadísticamente 1 de cada 3.000 personas. Hombre, en Estados Unidos pues son bastantes personas. Y se plantean problemas éticos muy gordos. Por ejemplo, cuando nace un niño de estos, ¿qué se hace? Porque durante mucho tiempo la tendencia de la medicina era operar inmediatamente para asignarle uno y no otro. Pero luego esto ha dado muchos problemas.
porque luego en la pubertad a un niño que a lo mejor se le amputaba el pene para luego operarlo, convertirlo, darle una apariencia genital de niña y socializarlo como niña, al llegar a la pubertad salía de otra manera. Y toda una serie de discusiones en Estados Unidos en esto sobre, hasta entre psicólogos y psiquiatras, John Money, el más conocido en Baltimore, el que sostenía que hasta los 18 meses no se produce la socialización de la identidad sexual del niño, con lo cual es algo construido socialmente, y todo un sector de psiquiatras, más bien de endocrinólogos, que defienden que hay una determinación hormonal, incluso en la propia neurofisiología. Y que si esto no se tiene en cuenta y se opera inmediatamente al niño, puede tener problemas después. Luego ha habido colectivos, ya en Estados Unidos, colectivos de intersexuales, que defienden que no se opere, que no se actúe sobre el niño nada más nacer. Claro, esto es complicado, porque claro, llegan unos padres, en Cádiz hubo un caso, no hace mucho. Claro, los padres, lo primero, en el hospital de Zamacola, como antiguamente era Zamacola, los padres lo primero es, bueno, yo cuando vaya con mi niño con el carrito, no, ¿es niño o niña? ¿Cómo lo he visto? ¿De rosa o de azul? No me diga usted que queda, además desde el punto de vista judicial hay que asignarle. Nuestro sistema judicial no admite un tercer sexo. En la India hubo toda una reivindicación. No eran intersexuales, eran individuos, los hijras, que es un grupo religioso que se castran y nosotros lo llamaríamos transexuales, pero otra vez el etnocentrismo, ellos no se catalogan como transexuales, es una secta religiosa, pero hay 1 millón de personas. Y ellos reclamaron al Parlamento indio que se contemplara 2 posibilidades, o bien en el carnet de identidad no aparecía el sexo, o bien se abría varón, hembra y una tercera posibilidad, y otros. Claro, esto no triunfó. Entonces, aquí hay un montón de implicaciones. Otra cosa es la transexualidad. Transexualidad es un concepto que se desarrolla, que se construye, aquí también sería un concepto interactivo, a partir de los años 60 aproximadamente. John Benjamin, norteamericano, fue el que inicia esto también en Baltimore. Pero la transexualidad es una categoría distinta, porque claro, la transexualidad cambia completamente la visión del problema de cómo se identifica sexualmente una persona, que había habido desde la medicina del siglo XIX. La medicina del siglo XIX establece que todo el mundo tiene un sexo verdadero, que se puede localizar físicamente, orgánicamente. Los criterios varían históricamente, primero es la anatomía genital externa, luego se hablará del sexo gonadal, luego hormonal, pero en fin, que existen unos rasgos que permiten distinguir un sexo de otro. Claro, cuando a mediados del siglo XX aparece la idea de género, que antes que feministas, o casi al mismo tiempo que feministas como Simone de Beauvoir, el concepto de género lo plantean ya algunos psiquiatras como John Money y tal, dicen no, es que la identidad sexual no es solamente las características físicas, es también el sexo social, es decir, el género. Entonces se empieza a elaborar una nueva patología. Primero se habla de patología, luego se habla de trastorno y muy recientemente ya ha desaparecido el catálogo de Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, que es la categoría de transexual. Luego se hablará de dimorfismo de género también, pero en fin. Claro, transexual, ¿cuál es el problema? El problema no es que no se sepa su identidad biológica, es que hay un desfase entre el sexo psíquico, es decir, de a qué género o de qué género se considera la persona, y su sexo biológico. La persona no encuentra el ajuste entre su sexo social y psíquico y su sexo biológico. Para corregir ese ajuste se utiliza la cirugía de reasignación sexual, que es una técnica que primero se inventó para los intersexuales y que luego, el primer caso, fue muy escandaloso en los años 50, fue el de Kristin Jorgensen, que era un danés nacionalizado americano, en fin, un caso que tuvo mucho impacto en esa época. Aquí aparece un nuevo personaje. Una vez más, la invención de nuevos personajes, el transexual. Transexual no es el intersexual. El intersexual lo que hay es una indeterminación biológica. En este caso no hay una indeterminación biológica, sino un desajuste entre el género o sexo social y el sexo biológico. Claro, para que este personaje exista es necesario que haya habido un cambio de mentalidad y que haya aparecido la noción de género. Cuando se pensaba, todo el siglo XIX, gran parte del siglo XX, que el sexo era una cosa biológica pura y dura, y que la identidad de la persona dependía de la biología y que podíamos encontrar los marcadores biológicos del sexo, los transexuales no tenían sentido, no existía el transexual, no podía existir el transexual. Solo puede existir el transexual cuando disociamos el género del sexo biológico. Y entonces aparecen personas donde no se ajusta. Claro,
ahí aparece un segundo problema. Yo me siento mujer. Psíquicamente me siento mujer aunque tenga una anatomía de varón. Ahora bien, ¿cómo sabemos con seguridad que eso que usted siente es verdad? Ahora, usted tiene que pasar, y es el protocolo habitual, un examen psiquiátrico. Porque a lo mejor usted tiene un problema de doble personalidad o de brote psicótico. No es un verdadero transexual. O sea, si la persona es verdaderamente un transexual, es algo que tiene que pasar también por el experto. En este caso no es el médico legal, no es la medicina legal, no es el endocrinólogo, sino en este caso es el psiquiatra, que determina, es verdad, usted es un verdadero transexual y tiene que pasar una serie de pruebas. En fin, esto nos abre un campo vastísimo, ¿no?, de discusión. ¿Y si eso se manifiesta en niños, por ejemplo? El caso de la transexualidad. Claro, en el niño implica, el niño hasta casi la adolescencia no va, o la pubertad no va a empezar, el niño a lo mejor se viste de niña, pero bueno, eso puede no vivirlo como algo conflictivo. Lo conflictivo es cuando el niño, digamos, no está a gusto con el físico que recibe y empieza a dar señales de ese disgusto. Yo quiero ser niña, y se empeña una y otra vez. Y no es una cuestión de se descartan dobles personalidades, brotes psicóticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿en qué cajón metemos a esta persona? La transexualidad, que ha sido un trastorno, es decir, entraba dentro de lo patológico, hasta hace unos meses. Que ya se considera una variante. Es curioso, esto plantea un problemas éticos y políticos de mucho calado. ¿Dónde están los límites entre la variante y lo patológico? Porque claro, hay casos aberrantes. No sé si ustedes han oído hablar de los wannabe. Los wannabe son no sé cómo llamarlo, una subcultura que hay, creo que afortunadamente en España no existe en ningún caso, pero que hay en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que son personas que consideran que ellos quieren ser minusválidos, que el estilo de vida del minusválido, consideran que el minusválido no es una persona limitada biológicamente, sino otro estilo de vida. Entonces piden que se les amputen una pierna, con costes de seguridad social. Esto que estoy diciendo existe, ¿eh? Pongan ustedes wannabe en Google y les va a salir. Entonces estas personas dicen, bueno, pues si usted no me hace la operación, yo me pongo en la vía de un tren y me corto la pierna, porque es otro estilo de vida. Dice, bueno, pero ¿qué me está usted diciendo? Es decir, hay incluso todo un campo de investigaciones en el mundo anglo-norteamericano, sobre todo, que ya va llegando aquí, que se llaman los Disability Studies, que es el estudio de formas de comportamiento que las comunidades afectadas por esas situaciones, por ejemplo los sordos, se considera, para empoderarse, consideran que su variante no es una variante patológica. Por ejemplo, hay toda una serie de comunidades de sordos que dicen que lo suyo es comunicarse, o de autistas. No, esto no es una patología, es otra manera de comunicarnos. Dicen, pero bueno, vamos a ver, si una persona que oye puede optar por aprender el lenguaje de sordos, y además del otro lenguaje, tiene las dos posibilidades, ustedes solo tienen una. Estas comunidades, por ejemplo, se niegan a usar el aparato para los audífonos, porque dicen que es una manera de alienarse a los dominantes, que son los no sordos, o no sordomudos. Claro, dice uno, bueno, vamos a poner aquí un poquito de límite. Una cosa es la homosexualidad, otra cosa es la transexualidad, otra cosa son los síndromes de Klinefelter, y otra cosa es que un cojo, con perdón, o una persona que tenga una minusvalía física, sea una variante. No, mire usted, aquí hay una limitación biológica de posibilidades vitales. Entonces, dice uno, hay que poner un poco de coto a esto, es decir, no toda diferencia es variación, hay diferencias que limitan las posibilidades vitales de desenvolvimiento con el entorno y tenemos que hablar de patología. O sea, como forma de protegerse. Claro, es una manera de reclamación de derechos, pero claro, aquí nos movemos en un terreno que uno dice, vamos a acotar. Sí, una cosa es decir que la homosexualidad obviamente no es una enfermedad, ni la transexualidad, ni incluso el Klinefelter, y otra cosa es negar completamente la existencia de lo patológico, casi. Además, una cosa es atender los derechos de estas personas. Aquí hay todo el debate sobre que no hay que usar la palabra discapacidad, ni la palabra minusvalía, porque esto desempodera a esas personas. Una cosa es esa cuestión, y de respeto de derechos, de adecuación del mobiliario urbano, y otra cosa es decir que es una variación, no una anomalía. Aquí no
Una persona que ha perdido una pierna no es una persona enferma, es una persona donde hay una anomalía, distinción entre anomalía y enfermedad. Pero hay una limitación de posibilidades vitales. En fin, ya ven, aquí nos metemos en un terreno de implicaciones políticas y éticas muy importantes. Hay una película argentina que se llama precisamente XXI, Es verdad. de esa historia, por si alguien la quiere ver, Sí. puede verlo. Yo lo utilizo en el máster de género. Entonces, en el máster de género utilizo. Está muy bien esa película. Ahí plantea un poco eso. Sí. Quería simplemente hacer un comentario. Estoy encantado que lo de científico no sea una limitación, sino que con la presencia científica se abra a otras áreas de conocimiento que normalmente no han pasado mucho por el ciclo de presencia científica. Entonces, simplemente decirte por lo que creo que te digo siempre, que me generas una inquietud que me deja intranquilo como 3 días. Bueno, esa es la función de la filosofía, ¿eh? En gran parte, ¿eh? Inquietar. Por dos razones. Una, por las cosas que dices, pero otra, porque me haces reconocer mi ignorancia hasta límites realmente vergonzosos. O sea, escucharte me pone en una situación que me plantea decir, pues qué bruto soy, es que no me entero de nada. Y entonces estoy encantado, pero a la vez estoy molesto, lo digo. Pero yo creo que nosotros somos más brutos, es decir, los de letras. Porque el de ciencias que dice, yo no sé, reconozco que no sé, socráticamente es mucho más inteligente que los de letras que creen que cultura es solo las letras, que por desgracia está muy extendido. No, mire usted, la cultura científica es, una cultura científica básica es tan fundamental como una cultura literaria básica, eso es cultura también. Porque además si no, no entendemos un montón de problemas que tenemos alrededor. ¿Cómo se puede tener un compromiso ecologista? Dice, tener un compromiso ecologista implica estudiar muchísimo. Implica estudiar ciencia. Si no se puede tener un compromiso ecologista sin conocer el campo de las ciencias medioambientales, que no tiene sentido ninguno. Tiene que tener más cultura científica porque es una ciencia que es capaz de autocorregir las consecuencias no deseadas de sus propios descubrimientos. Y sin embargo, los de letras en eso son más burros porque se creen que saben. O sea que los de letras somos más burros, y yo declaro también mi culpabilidad, porque nos creemos que sabemos a lo mejor cuando no sabemos nada. Que el que dice, yo soy consciente de que no sé, pues ya está en camino de aprender. En sentido socrático, ya está en camino de aprender. Es la diferencia entre el necio y el ignorante. El necio se cree que sabe, el ignorante está en el punto cero, por así decirlo. Entonces está en disposición de aprender. Pero el pecado es más de nosotros, me parece a mí, ¿eh? Siempre que se habla de cultura, va uno a las páginas de cultura y literatura, que está muy bien, pero oiga, es que la cultura científica y el impacto que tiene además en nuestras sociedades, en nuestra manera de vernos a nosotros mismos, esto estoy hablando en nuestras identidades, es fundamental. Bien. Paco, felicidades. Muchas gracias. Me encanta haber venido y escucharte de nuevo. Me he acordado, esto le viene de tradición, cuando éramos estudiantes, nos sentábamos cuantos allí, nos explicaba el examen, el temario, lo entendíamos perfectamente, que el de aquí en Cádiz. Gracias. Bueno, muchas gracias, gracias a ti, Mari Carmen. Pues nada, si no hay otra cuestión. Yo agradecerte la presencia de la Facultad de Ciencias y como ha dicho antes los compañeros que nos ha descubierto científicamente. Exactamente. Pues muy agradecido. Para mí es un placer venir aquí cuando vosotros queráis. Estoy a vuestra disposición. Muy bien. Pues nada.